Hola amigos, bienvenidos a este programa de la entrevista. Estamos iniciando una serie de programas que van a girar alrededor del proceso electoral español que se va a llevar a cabo en el Reino de España el día 26 de junio. Y evidentemente toda Europa está pendiente de estos resultados electorales en la medida en que la recuperación de la economía pareciera depender de un nuevo gobierno y por supuesto cuando estornuda alguno de los países, el resto de los otros países se preocupan por lo que puede ser la incidencia de la economía de uno de los países en el resto de la Unión Europea. Hoy me acompaña María Teresa Velandria. María Teresa es profesora de la Universidad Central de Venezuela, es experta en relaciones internacionales y nos las tropezamos aquí en Madrid realizando un curso muy importante para su carrera y para su formación, y ha accedido a hablar con nosotros un poco de lo que es las elecciones de España, lo que es España en Europa, y por supuesto no podemos dejar de lado el asunto de Venezuela en las elecciones de España. María Teresa, gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer, José Vicente, y como tú bien apuntas, estoy aquí en un nuevo curso de formación sobre relaciones internacionales para regresar y ser un mejor profesor para mis estudiantes y ser un mejor profesional para nuestro país a pesar de la adversidad. Y me das la oportunidad sencillamente de hablar, yo creo que hay que empezar a hablar de la España en Europa para luego entrar en la España y luego en la España-Venezuela, ¿no? Lo que está pasando en España con los partidos políticos y con las divisiones que se advierten en el seno de la sociedad española no es un fenómeno estrictamente español. Se está dando prácticamente en todos los países de Europa. Y es sencillamente que frente a la integración y a la globalización, que son fenómenos que ya se han estudiado lo suficiente, y sobre todo a la integración de Europa, la respuesta de los ciudadanos que no están contentos con la integración o que no advierten que la globalización es un fenómeno con el cual tienen que vivir, entonces es el nacionalismo y el populismo. Es decir, las respuestas que los europeos están encontrando frente a estos dos eventos es hablar del nacionalismo y hablar del populismo. Pareciera que entonces cuando en Europa hay crisis, y podríamos hablar de la crisis que llevó a la Primera Guerra Mundial en 1914, luego a la crisis que llevó a la guerra en la Segunda Guerra Mundial en el año 39, si tú miras lo que estaba pasando en las sociedades europeas en esos momentos, encuentras desempleo, crisis económica, inflación, populismo, entonces salen los elementos que dieron origen al nazismo, por ejemplo, y dieron origen al populismo, que trajo entonces al comunismo como una oportunidad. De manera que estamos en un momento en Europa que se parece mucho a las grandes crisis. Yo no estoy diciendo que vaya a haber una guerra ni nada que se le parezca, yo creo que son más de 70. Habremos aprendido algo. Habremos aprendido algo en Europa, pero sí identificas que las sociedades frente al desafío lo que oponen es o el nacionalismo, es decir, volver a la raíz, a lo clásico, a no entender que ya lo local no es solamente lo importante, que sí es importante preservar las tradiciones. Que ahora se habla de glocal. Se habla de glocal y que la mundialización y la globalización como fenómeno indefectiblemente te van a llegar así tú vivas en un pueblo en el norte de España. Esto que tú estás explicando, María Teresa, es una de las razones del Brexit, del intento de la Gran Bretaña de salir de la Unión Europea. Sí, fíjate, la cuestión con Gran Bretaña yo creo que hay que analizarla en dos sentidos. Gran Bretaña entra a la Unión Europea no desde el inicio, no desde la concepción de los padres fundadores de la Unión Europea, franceses, alemanes y otros, sino entra cuando se da cuenta de que es un buen club. No debemos olvidar que Gran Bretaña tiene una configuración especial, es una isla, no está en el continente, hablan otro idioma, tuvieron un proceso de político diferente, son una monarquía parlamentaria, y donde los cambios que se dan en Gran Bretaña tienen una velocidad diferente al resto de Europa,
porque el resto de Europa está conectada por carreteras, trenes, etc. Ellos su propia que además condición tienen su propia red del Commonwealth y estas cosas, exacto, ¿no? tienen un grupo de países, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, entre otros, que siguen siendo esa concepción del imperio británico mucho más allá de lo que es la propia isla. Entonces, el planteamiento de Cameron inicialmente fue: salgamos de Europa, no nos conviene, no nos interesa, ellos no están en la zona euro, están en la Unión Europea, pero no están en la zona euro, Sí, preservaron la libra moneda esterlina como un mecanismo de soberanía, y cuando a Europa le fue bien, ellos decidieron que era bueno estar en Europa. Cuando a Europa le comenzó a ir mal, o al euro le comenzó a ir mal, y hubo crisis en España, crisis en Grecia, crisis en Portugal y crisis en algunos otros países, oye, mejor no salimos de Europa. Creo que Cameron ha tenido que dar una vuelta sobre sí mismo y decirle a los británicos que son mucho más los beneficios de estar en la Unión Europea que no estar. Sin embargo, bueno, está sometido a referéndum. Yo creo que el someter todo a referéndum habla de la democracia participativa, pero a veces también es un elemento de los cuales los populistas se alimentan para entonces llevar a referéndum cosas como lo que acaba de ocurrir en Suiza, de bueno, si los suizos votaban o no, de que se iba a dar una contraprestación de $2.500, así tú no trabajes. Sí, de francos, ¿no? Suizos. De francos suizos. Sí. Ahora, aterrizando en el asunto del populismo, que lo has mencionado varias veces, ¿tú crees que Podemos es un partido populista? Esta mañana el señor Iglesias decía que ellos son socialdemócratas. Bueno, ha tenido que matizar su propio discurso. Pero el señor de Izquierda Unida decía que no, que él es comunista. Fíjate, sencillamente para enganchar con lo que decíamos antes, el nacionalismo y el populismo son la respuesta de las sociedades en Europa frente a lo que es el proceso de integración y globalización. España no escapa de eso. La sociedad española es mucho más diversa en el 2016 de lo que era hace 20 años. Es decir, la clase política que estamos viendo en la Europa y en la España contemporánea, mucha viene de la transición, es decir, de ese proceso en el cual Franco... A partir de 1975... cuando muere Franco y se produce la transición, pues hay toda una clase política que se sustentó básicamente en dos partidos, un partido de derecha y un partido de izquierda, pero en el siglo XXI la izquierda y la derecha no le dicen nada prácticamente a nadie. Es decir, yo creo que hay mucha gente que lo que quiere son gobiernos eficaces, gobiernos eficientes, gobiernos que le den respuesta a las necesidades de sus ciudadanos con independencia de la etiqueta política que tengan, y eso lo vemos sobre todo en el norte de Europa, Finlandia, Noruega, etcétera, que tienen gobiernos socialistas, pero que tienen son sociedades de mercado abierto, donde se promueve la libre competencia. Sí, ha quedado demostrado que el socialismo y la libre empresa no son incompatibles, y que también tú puedes tener un gobierno con una política social importante, pero con un respeto por la propiedad privada. Le podemos mandar un telegrama a Maduro a ver si se entera. La verdad es que mira, el tema de ahí vamos a volver después, vamos a quedar con Podemos. Yo creo que el surgimiento de Podemos explica que una parte de la juventud de España no encuentra referentes ni ideológicos ni éticos dentro de los partidos tradicionales. ¿Algún símil con Acción Democrática y ni en el PP. Y entonces eso sí, es muy preocupante, porque cuando tú transformas esa que no te identificas con alguna tendencia, entonces vienen los antipartidos. Y los antipartidos te traen a los gobiernos populistas, y los gobiernos populistas te traen a la miseria, al atraso, a la corrupción y al comunismo. Y si alguien duda de cómo va a gobernar Podemos España, si llegase a obtener mayoría de escaños y con ello pudiera tener la posibilidad de un pacto, que vea lo que está pasando en Cádiz y en Barcelona. O sea, ya ellos tienen 6 meses... Y algo aquí en Madrid. Ya ellos tienen 6 meses de gestión gubernamental al frente de ayuntamientos, donde lo único que han hecho es meter a la gente de su propio partido en las nóminas para que tengan trabajo remunerado por los impuestos que pagan los ciudadanos, y seguir fomentando el populismo. La alcaldesa de Barcelona metió a su marido. Bueno, y así como ella, el caso de lo que ocurrió con la desocupación de este banco, donde resulta que los culpables son los policías, y resulta que donde hay mayor cantidad de heridos son los policías, y donde uno de los que promovió la protesta violenta es un concejal. Entonces, esto sencillamente es una muestra microscópica de lo que puede pasar en toda España si un partido como Podemos, cuyo financiamiento
no al partido, pero sí a la fundación que dio origen a la creación del partido, porque Pablo Iglesias ha tratado de deslindarse de todas las maneras posibles del dinero proveniente de Venezuela, diciendo, no, pero es que no financiaron a Podemos. Y de Irán. Él dice, no financiamos a Podemos. No, es verdad, el financiamiento no fue a Podemos, pero sí fue a la fundación que les sirvió a ellos de base para crear entonces un partido que ahora se llama Podemos y cuyos recursos, no lo digo yo, lo dijo la Guardia Civil en una investigación muy seria que hicieron con relación al origen de los recursos de la fundación, provino de Irán. Sí. Cuando estaba prohibido recibir dinero de ese país porque tenía unas sanciones que le habían sido establecidas por la Organización de las Naciones Unidas del año 2009. Entonces, Pablo Iglesias, que tenía un discurso mucho más comunista, mucho más del comunismo clásico, a diciembre del 2015, cuando fueron las primeras elecciones, ha tenido que ir moderando su propio discurso para se ha edulcorado para tratar de captar entonces a algunas personas que se identifican con la izquierda y que pudieran encontrar en esa unión de Podemos asociada ahora con Izquierda Unida un referente. Pero la gente no se vuelve socialdemócrata de la noche a la mañana. Claro. Es decir, los comunistas que mutaron a la socialdemocracia en América Latina primero fueron comunistas absolutamente convencidos, marxistas, leninistas. Pepe Mujica y muchos de los guerrilleros venezolanos que luego formaron el Partido Comunista, el MIR, etcétera, algunas referencias dentro de nuestro propio país. La gente tiene derecho a cambiar de opinión, claro. La gente tiene derecho a inteligentemente darse cuenta que esto es una ideología fracasada, el comunismo fracasó, se acabó en los países donde lo crearon, el muro de Berlín se cayó en 1989 y dio paso a un nuevo sistema de relacionamiento político en Europa. Entonces, él ha ido matizando su discurso porque se dio cuenta que cuando lo atacan por populista, entonces responde con que él es socialdemócrata. No, el Partido Socialdemócrata de España es el Partido Socialista Obrero Español. Sí. Ese es el Partido Socialdemócrata de España. Y el otro es el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha, para ponerlo en los términos ideológicos en los que todo el mundo está acostumbrado a hacer la referencia. Entonces, le está costando caro la asociación con Venezuela, porque bueno, sencillamente decirle, si gobierna Podemos, mire lo que les va a pasar. Y hay que decírselo a los españoles. Un dicho además aquí, es como cuando los niños los asustaban con que venía el Duque de Alba. Es decir, ahí viene el coco, era el Duque de Alba. Los niños les decían, si te portas mal, ahí viene el Duque de Alba. Y los españoles que nos están viendo saben a lo que me refiero. ¿Verdad? Que Podemos es el Duque de Alba. Cuidado, y si te portas mal, y viene el Duque de Alba. No voten a Podemos. Voten a otras personas, pero no voten a Podemos, porque Podemos es antipartido, antisistema, anti todo. O sea, ellos no están a favor de nada. Y tú no puedes votar algo que sea en contra de. Tú tienes que votar a favor de. Sí. Y eso políticamente tú lo sabes. Tú no puedes tomar una postura política en contra de. Aquí estoy en contra de el cigarrillo. Ahora bueno, fíjate, es mejor ponerse a favor, ¿no? María Teresa, para mí, lo confieso, una preocupación. Sí. Uno ve a Iglesias que efectivamente las encuestas dicen que en términos populares, en términos de puntos, la Unión Izquierda Unida, Podemos, tiene en este momento más votos que el PSOE, no necesariamente más escaños por ahora, pero y al mismo tiempo vemos al señor Sánchez encerrado en un discurso en contra de Rajoy, en contra del PP, que pareciera estarlo condenando de entrada a que si él llega detrás de Iglesias va a tener que cumplir su palabra, que es decir, apoyar al cambio y entonces apoyar a Iglesias como presidente de gobierno. Pero es que yo creo que uno de los dramas del Partido Socialista Obrero Español es Sánchez. O sea, así como quizás en el PP no advierten que hay una necesidad de renovación de un liderazgo que le hable a otras personas, la crisis de Podemos, la crisis que Podemos le ha generado a la izquierda de España es muy importante y genera una preocupación. Basta ver el periódico del fin de semana, El País, el ABC, cualquiera, y tú te dabas cuenta de que las encuestas, tú que eres un experto analizando ese tipo de cosas, le dan a ellos un número muy importante de votos, con lo cual quien está desmovilizado es el votante del PSOE. Sí. No necesariamente el votante de izquierda, pero sí el que militaba en el PSOE tampoco está encontrando en el PSOE la referencia para no votar por Podemos. Entonces, al final, quien tiene una definición ideológica en el espectro español, el que es del PP, va a votar por el PP, pero el que es de izquierda, se le abrió un abanico de opciones en el cual puede terminar colándose esta unión Podemos
Izquierda Unida, y a quien va a salir más perjudicado es Pedro Sánchez, que se le acaba su carrera política si él no logra ser el presidente. Bueno, yo creo que a él se le acabó la carrera política en diciembre, Yo ¿no? también. Porque en mi opinión su discurso es malo, su discurso es suicida. Esto es justo lo que te estaba mencionando ahorita, ¿no? Yo lo vi hablando ayer y entonces él decía que con el PP nada, que cero con Rajoy, que él apoya el cambio, que él va a apoyar a quien sea el cambio. Bueno, tácitamente está diciendo que va a apoyar a Podemos en caso de que Podemos saque más votos que él, que pareciera ser. Bueno, pero entonces ya están buscando el truco de decir que lo importante no es el número de votos, sino el número de escaños. Y entonces bueno, los gobiernos pareciera... parlamentarios, los escaños son los que al final te dan la posibilidad de formar gobierno. O sea, además España está viviendo una situación inédita. ¿Puedes contar un poquito cómo funciona el sistema? Es que los sistemas parlamentarios, a diferencia de los sistemas presidencialistas, gobierna el que saca más votos. En los sistemas presidencialistas usted saca un voto más que el otro y usted es el presidente. Perú. En los sistemas parlamentarios, no, porque en los sistemas parlamentarios el que se somete a ser jefe del gobierno es un diputado que tiene que sacar votos, pero además su propio partido político tiene que sacar un número suficiente de votos para, en pacto con otros, formar gobierno. Sí. Es decir, aquí no es que el que gana más votos automáticamente gobierna. Bueno, ya lo vimos con el caso de Rajoy, que sacó más votos y más diputados y sin embargo no pudo formar gobierno. Y si nos vamos a un ejemplo europeo de hace algunos pocos años, en Bélgica estuvo 360 días sin gobierno. No había forma que se pusieran de acuerdo los parlamentarios. Hay sistemas parlamentarios, por ejemplo, en Canadá, donde también el primer ministro es elegido dentro de lo suyo. A mí me gusta el sistema parlamentario como sistema de gobierno. Me parece que genera los pesos y contrapesos indispensables para que quien gobierna tenga que llegar a los consensos indispensables. No, y además se hace muy fácil salir de un mal gobierno. Y además, cuando el jefe de gobierno pierde la confianza, tú disuelves el parlamento y llamas a nuevas elecciones. No tienes que entonces buscar estos mecanismos latinoamericanos que son presidencialistas, entonces hay que hacer un juicio político, que entonces se tarda mucho y que le permite al sistema presidencialista que los presidentes pues se blinden frente a cualquier posibilidad de ser sacados del cargo, aun cuando en el desempeño pierdan su legitimidad. Claro. Entonces, yo creo que a mí me gusta el sistema parlamentario y si tú me preguntas una reforma que yo le haría a la Constitución venezolana, es que no solamente devolvería la existencia del Senado como forma de representación, sino también pondría un sistema en el cual el consenso político fuera de carácter obligatorio. Ahora, claro, lo que está pasando en España no solamente preocupa a los españoles, preocupa a los europeos en general. Porque España, a pesar de su crisis más reciente del 2008, ha mostrado síntomas de recuperación. Madrid, por ejemplo, es la comunidad de España que tiene menor número de desempleados con relación al resto de Europa, a pesar de que España sigue siendo uno de los países con mayor desempleo de la Unión Europea. Y eso ha hecho que muchos jóvenes estén migrando hacia otras partes, pero eso también se explica por la globalización. La gente se espanta porque en España los jóvenes se van. Pero es que la migración forma parte de la globalización. Sí. La movilidad forma parte de la globalización. Es decir, a lo mejor no es que te vas porque no es una oportunidad para la gente y además, de esta época. Los ciudadanos que viven en Europa, si se mudan a Bélgica, a Alemania, a Francia o a Portugal, en un vuelo de 2 horas están de regreso a España y pueden visitar a su familia durante el fin de semana. Es decir, Europa es un continente que se integró, son 28 países, donde los estándares de vida han ido mejorando, donde la democracia es una condición indispensable para estar en el club, y si no que lo diga Tsipras en Grecia. Después que acabas de decir esto y acabas de mencionar a Tsipras, uno se pregunta, el modelo, fíjate, en Venezuela la economía la está manejando un señor de apellido Serrano Mancilla, yo no sé si tú lo sabes. Él es miembro de Podemos, él maneja allá la fundación, esa fundación que quedó allá todavía está funcionando ahí. Y ellos piensan que todo se resuelve imprimiendo billetes, independientemente de si tú tienes con qué respaldar esos billetes o no. Eso es lo que explica esta impresión de billetes. Yo me leí la tesis de doctorado de este señor. Lo único que puedo decir es que en Venezuela no lo hubiesen aprobado. Primero porque tiene una carga ideológica demasiado pesada y además es muy voluntarista, ¿no?
pone a la ideología a crear cosas que después no se compadecen con la realidad. Con la realidad. En todo caso, para una persona como Iglesias, el euro sería una restricción. Claro, lo que pasa es que, fíjate, eso es un asunto muy importante, porque en la Unión Europea el populismo está muy acotado en el sentido de que los candidatos ofrecen cosas que luego cuando se sientan no pueden cumplir, pero no es que no las pueden cumplir no porque ellos no quieran, voluntaristamente, sino porque las restricciones que impone la propia Unión Europea porque hay que pagarlas. Te obligan. Y además, el pertenecer a un club de 28 países donde hay democracia, donde hay seguridad social, donde se respetan los derechos humanos, donde hay libertad de expresión, donde hay movilidad en la zona Schengen, donde usted es un ciudadano europeo y puede vivir y trabajar en cualquier parte de la Unión, tiene un costo. Tiene un costo que los gobiernos deben pagar y deben asumir. Entonces, Tsipras es un buen ejemplo. Tsipras cifró su discurso diciéndole a los griegos, miren, no se preocupen, vamos a subir el monto de las pensiones, no van a pagar impuestos, ya va. ¿Y quién entonces va a financiar el estado de bienestar del que disfrutan los ciudadanos europeos? Alguien tiene que pagarlo. Claro. Pero resulta entonces que quienes los están pagando son los alemanes, que tributan más del 40% de sus ingresos a la tesorería. ¿Pero es solo Alemania la que puede con Europa? Yo creo que no. Entonces, Tsipras se vio limitado por su propio discurso, tuvo que emprender un plan de reordenamiento de las cuentas públicas, tuvo que aceptar la ayuda que le daba la Unión Europea y moderar su propio discurso, lo cual le va a generar problemas de orden interno. Entonces, Pablo Iglesias a veces habla como si él fuera el líder de un partido político en América Latina, donde la UNASUR es una cosa que no sirve para nada, donde es un club de presidentes donde todos se dan palmaditas para lo bien que lo están haciendo. No, en la Unión Europea hay la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. O sea, tú tienes tres instancias. El famoso Bruselas. Supranacionales a las cuales te adheriste de manera voluntaria. Es decir, España no está en la Unión Europea forzada. Porque la invadieron. España entró a la Unión Europea luego que llegó la democracia. Entonces tú tienes la Comisión Europea, que es una suerte de gobierno de la Unión Europea, al cual acceden todos los líderes, y hay un presidente de la Unión Europea que por primera vez en la legislatura pasada fue elegido y cuenta con una legitimidad de origen muy importante. Los presidentes de la Comisión Europea antes eran designados, ahora el reciente fue elegido, es decir, hay una legitimidad de origen. Luego tienes el Consejo de Europa, que está integrado por ¿quiénes? Por los ministros de cada una de las áreas y de los sectores de la Unión Europea, es decir, los ministros de salud, los de defensa, los de justicia, etcétera, que son una suerte de gabinete que además representan a los gobiernos legítimamente elegidos en cada uno de sus países, con lo cual también hay legitimidad en la Comisión. Y luego tienes algo muy democrático, que es el Parlamento Europeo, que se renueva cada 5 años, sí, donde están representadas todas las tendencias ideológicas que hacen vida en Europa. Y que no son ni remotamente parecidos al parlatino. No, para nada. Es un parlamento donde se legisla, pero donde además para llegar a las resoluciones que luego se convierten en ley dentro de la Unión Europea tienes que pasar por un proceso de aprobación que más o menos se calcula que puede tardar entre 1 y 2 años, mientras todos los grupos políticos se ponen de acuerdo. De manera que el hecho de que Pablo Iglesias hable como si él estuviera en un país de África o en América Latina, donde no tiene otros límites que la propia Constitución española, es absolutamente irreal. Es decir, a él no solamente lo constriñe la propia ley española, la propia Constitución y las leyes de orden interno de España, sino también la pertenencia a un grupo muy importante como la Unión Europea. Pero eso pudiera estar explicando esta tendencia permanente de Iglesias de hablar de los referéndums de autodeterminación. Entonces un día se nos puede presentar con un referéndum de autodeterminación en España y decir, bueno, España se va a la Unión Europea. Bueno, lo mismo que está haciendo Cameron. O sea, yo creo que los estados pertenecen o no a las organizaciones internacionales de manera soberana y voluntaria. Cameron se está sometiendo a eso. La Constitución de Europa fue sometida a referéndum en Europa y no fue aprobada. Por ahora, como observador extranjero, ¿qué dices tú? ¿Tú es viable que los españoles se quieran ir después? No. Yo creo que el Estado... ¿De Europa? No. Es que no hay forma de irse de Europa. Es decir, la crisis más importante, que fue la del euro del 2008, que puso en jaque a todas las economías de la Unión Europea, y los euroescépticos decían, ahora sí se acabó, vamos a volver a las monedas nacionales, se superó. La crisis de Grecia, los euroescépticos decían, votemos a Grecia de la Unión Europea. Oye, no, Europa se puso de acuerdo, hicieron un consenso y vamos a ayudarlo. La crisis de los refugiados, bueno, entonces cerremos la frontera, eliminemos la zona Schengen. No, vamos a ponernos de acuerdo. Es decir,
el sistema de consenso que funciona dentro de la Unión Europea hace muy difícil que los países decidan o irse o salirse de un montón de beneficios, por ejemplo el euro. ¿Tú te imaginas lo que es volver a las monedas nacionales en este momento? ¿Cuál sería la moneda más importante de la Unión Europea si tú decides sacar el euro? El marco alemán, como lo era antes de la creación del euro, porque es el país más industrializado, el que tiene mayor peso dentro de Europa. El mayor Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a volver a un sistema de pesos y contrapesos y una cesta de monedas para ver cuánto vale un duro, una peseta como era, versus la lira italiana, por ejemplo, que no valía nada, o los dracmas griegos antiguos. Es decir, estar en Europa tiene más beneficios que no estar. Por eso vuelvo, el discurso populista de Tsipras, el discurso populista de Iglesias y el discurso populista incluso de muchos nacionalistas de derecha y de izquierda, porque entonces eso sí es un drama en Europa, hay nacionalistas de derecha y de izquierda, entonces que se quieren separar, cerrar fronteras, le hace mucho daño a la construcción de la Unión de Europa, pero afortunadamente son minoritarios y están limitados por el Tratado de Lisboa y por lo que se puede y por lo que no se puede hacer en Europa. Y yo creo que eso que está diciendo Pablo Iglesias le va a terminar pasando igual que lo que ocurrió con Tsipras. No sé cuánto tiempo nos queda, pero me gustaría cruzar el charco. Nos queda como ¿cuánto tiempo? Si vamos a cruzar el charco y vamos a hablar un ratico de Venezuela sin entrar en muchas Honduras. profundidades, ¿no?